Observo, y por eso creo, que la salud mental es recibida según los contextos sociales de diferentes maneras. En algunos espacios es un tema tabú. Mejor no hablemos de eso. Mejor no hablemos de ciertas cosas. En otros lugares es un tema común, suelto, popular. Y en determinados circuitos es un motivo de estigmatización. El año pasado, con el estreno de la película El Joker, creo que se volvió a hablar mucho de la salud mental y se mostró a un sistema de salud que dejaba mucho que desear. Por eso mismo está con nosotros, bienvenida a Aire Locución, Cintia Tie, y vamos a hablar de esto con ella. Es licenciada en psicología y también actriz. Tiene experiencia en salud mental alrededor de todo el mundo, en países puntuales, en ciudades europeas puntuales, y hoy en Argentina y desde Argentina, a través de la Fundación Helpers, es parte del equipo en la que ofrecen ayuda para cualquier persona que la necesite. Para eso podés contar con una aplicación de Fundación Helpers desde tu celular, que ya vamos a estar profundizando sobre ese tema. Cintia, muchas veces, y sobre todo en este contexto de pandemia, se habla de depresión y ansiedad como una de las cosas más escuchadas, más demandadas este último tiempo. Pero, ¿qué significa la ansiedad y qué significa la depresión? Buenas tardes a todos. Gracias, Santo, por haberme convocado para hablar sobre algunos temas que nos atañen a todos en esta pandemia, en estos momentos de crisis. El impacto psicológico y social de esta pandemia es indiscutible. El miedo a lo desconocido, a la incertidumbre, nos genera ansiedad. Y muchas veces se exacerban rasgos de personalidad que la gente ya tenía, con situaciones límites, con situaciones traumáticas, como es el COVID-19. Por lo tanto, creo que es muy importante hablar de las diferencias entre ansiedad y depresión, que son las dos grandes patologías que están acaeciendo en estos momentos. La ansiedad es una emoción que se activa como respuesta fisiológica quiere decir que se producen ciertos síntomas a nivel corporal ante posibles situaciones de amenaza. El cuerpo se prepara para huir o para luchar, provocando una serie de síntomas, como por ejemplo, se nos acelera el ritmo cardíaco, podemos tener sudoración, respiramos más rápido. Se trata de una respuesta normal, que es adaptativa muchas veces, ante ciertas amenazas reales. Eso nos produce la capacidad de defendernos. ¿Qué pasa cuando no es normal? Se sostiene en el tiempo y cuando nos imposibilita para hacer las tareas y las actividades de la vida cotidiana. Ahí es cuando tenemos que consultar con un especialista, con un médico, con un psiquiatra, con un psicólogo, para que haga un diagnóstico. A veces utilizamos frases como hoy estoy depre o caí en un pozo depresivo o soy una depresiva total, cuando en realidad queremos expresar lo triste o lo angustiados que estamos en determinado momento. A veces estamos hablando de rasgos de personalidad, porque la depresión tiene una estructura que tiene que ver con una herencia, con factores biológicos, con factores psicológicos, con factores vinculares y con ciertos neurotransmisores que no están funcionando muy bien. Y por eso hay que acudir a los médicos y a los psiquiatras en busca de ayuda, y muchas veces los psicofármacos nos van a ayudar en esos momentos. Pero cuando hablamos de rasgos depresivos o de momentos tristes que está atravesando la persona, los tenemos que ver como transitorios. Tenemos que poder convivir con ellos. No los tenemos que sacar. Quizás a partir de un momento de tristeza encontramos nuevos caminos y se podrían ver como momentos enriquecedores. Se desconoce la causa de la depresión. No hay una única causa. Hay factores que se conjugan, que tienen que ver con factores biológicos, factores hereditarios, cambios en las concentraciones de neurotransmisores, una alteración en la función neuroendocrina, con factores psicosociales y con factores vinculares. Son los casos que más reciben en Fundación Helpers, que más escuchan también. ¿Cómo es tu trabajo desde la Fundación y en la Fundación, Cintia?
¿Qué puedo decir de esta bella organización sin fines de lucro? Gracias al hijo de una amiga mía, yo participo en ella ayudando. Está creada por una red de voluntarios que intervienen en emergencias, sin suplantar a otras redes, pero intervienen con rapidez. Helpers ha creado un grupo de psicólogos que nos comunicamos vía WhatsApp y a través de los voluntarios nos van pasando los casos. El psicólogo o el terapeuta que puede atenderlos levanta el teléfono y llama a la persona que está en situación de desesperación, de crisis, y muchas personas están tan agradecidas porque por el solo hecho de ser escuchadas, de dedicarles un tiempo, ya se alivian. Así que realmente uno dedica un poco de tiempo que es tan valioso para el otro y para uno, porque en realidad está haciendo un bien, entonces ambas partes se sientan bien, el de ayudar y el de ser ayudado. Me viene a la cabeza una frase de un filósofo judío, Walter Benjamin, que decía que los estados de emergencia no son la excepción, sino son la regla. ¿Qué quiere decir con esto? Que quizás anteriormente vivíamos en una normalidad y en una ficción, y estos estados como la pandemia suelen ser la regla. Una de las recomendaciones más resaltadas, más acentuadas, tienen que ver con la rutina, es decir, que sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es donde tenemos cuarentena por quizás más tiempo del planteado, esto no es oficial, es una opinión mía, nos insisten en que tengamos una rutina. Personalmente le encuentro la justificación y la salud también a eso. Vos, como coordinadora de personas en búsqueda del equilibrio, ¿también podés conseguir esa rutina? ¿Por dónde empezaste? A veces digo, las personas, las licenciadas y los licenciados en psicología, trabajan para un otro, para una otra, a la par, pero también desde un servicio, ¿no?, de contención. Eso considero intuitivamente y me pregunto cómo es la disponibilidad de vos para vos misma en estos casos. ¿Qué podemos hacer para aliviarnos en esta época, en estas épocas tan difíciles para todo el mundo, la verdad? Entonces, yo recomiendo tener a mano ciertas herramientas. A ver, herramientas significa trabajo, trabajo significa conducta. Sin conducta el ser humano no llega a nada. O sea, vamos a poner un poco entre paréntesis el COVID y tenemos que tener fuerza de voluntad para emprender lo que querramos. Entonces, hay ciertas herramientas. Por ejemplo, una rutina. ¿Por qué? ¿Por qué tener una rutina? Porque la rutina ordena, nos da seguridad, nos da contención, nos manejamos dentro de ciertos parámetros que nos protegen. Entonces sabemos que a tal hora vamos a hacer la comida, a tal hora nos vamos a levantar, a tal hora vamos a tomar un baño, a tal hora vamos a estudiar y a tal hora nos vamos a ir a dormir. Eso nos ordena. Que haya rutina posibilita también el corte que es tan placentero. Te voy a contar un día mío, a ver si le sirve al otro que está escuchando. Me levanto, abro los ojos en la cama y agradezco a Dios, al universo o en quien vos creas. Le doy las gracias por estar despierta, por estar viva y por estar con salud. Luego me voy al baño, me lavo la cara, me cepillo los dientes y hago 3 respiraciones frente al espejo. Inhalo amor, saco odio, visualizando. Inhalo salud, saco enfermedad. Inhalo alegría, saco tristeza. Es una técnica que daba Indra Devi, una yogi muy sabia que vivió como hasta los 101 años. Luego me voy a tomar mi desayuno, escucho la radio, me pongo a hacer la tarea de la facultad, me pongo a hacer el almuerzo, porque en casa somos 5. En estos momentos no tengo ayuda y hago todo yo. Luego de hacer el almuerzo, me pongo a seguir haciendo las cosas de la casa. Después tengo clases por Zoom, tengo clases de yoga, de Ashtanga, porque practico Ashtanga y lo hago muy temprano a la mañana. Al principio de nuestra entrevista
estaba hablando de lo que se considera a veces popular o que ligeramente lo hablamos, ¿no? Y muchas veces se habla en algunos sitios, en algunas páginas, a los conceptos más universales de la psicología, y se habla mucho de frases e ideas en las que dicen que el mundo se divide en estructuras psíquicas como neuróticos y psicóticos. ¿Esto es así? ¿De qué se trata? Desde el punto de vista psicodinámico, desde la teoría psicoanalítica, Freud había descrito 3 grandes grupos. De un lado están las neurosis, del otro lado están la psicosis y en el medio se encuentran los trastornos límites de la personalidad, donde estarían las perversiones. Entonces, decimos que una persona está dentro de la estructura neurótica cuando tiene conciencia de realidad, cuando el principio de realidad funciona y es capaz de emitir un juicio sobre determinados aspectos de la realidad. Por ejemplo, decimos que este es un anteojo y no otra cosa. El sujeto es capaz de distinguir entre lo real y lo no real. Ahora, ¿qué pasa? Las personas neuróticas nos tenemos en un conflicto entre los deseos inconscientes que pugnan por salir y aquella instancia represora que es el super yo que nos castiga, que nos dice esto no está bien, esto no lo podés realizar. Entonces, ¿qué hace el yo? La conciencia, vamos a llamarla. Realiza una solución de compromiso. Entonces, desarrolla un síntoma, el síntoma estaría tapando otra cosa, o se maneja con ciertos parámetros que esto puedo, esto no puedo. También venimos haciendo alusión sobre la estigmatización, ¿no? Ay, ahí va la que toma pastillas. Ay, esto a mí me pasa mucho en los espacios de laburo. No me gusta, lo denuncio porque cuando uno, o mientras tanto, mientras que una persona está diciendo, mira, ahí va, ¿sabes que toma pastilla? Cosa que no me interesa conocer de esa persona, uno no pide a veces esa información y no sé por qué se toma eso como una etiqueta, como una diferencia. Entonces digo, la gente, observo, y no me incluyo porque no pienso eso, enseguida considera loca a alguien que toma una medicación. El asunto es que detrás de alguna medicación o detrás de algún proceso hay una historia. Y de eso se encargan ustedes, no la mayoría de la gente. Eso considero, lo digo con mucho cariño, me parece que resta como sociedad seguir manejándonos así. No sabes, Santo, cuán interesante es cuando se hace terapia sistémica, terapia familiar. Viene una familia y les decís que se sienten, entonces las 2 o 3 primeras veces siempre se sientan en los mismos lugares, como que no pueden salir de ese lugar que ocupan en esa familia. Entonces uno trabaja sobre eso, ¿verdad? Ahora, el prejuicio, los rótulos, no hacen más que cristalizar a la persona y hacer que sus lazos sociales sean difíciles, porque por ahí el otro dice, uy, ahí va el depresivo, ahí va el que toma pastillas para dormir. Entonces, ¿cómo vas a querer hablar si del otro lado tenés a alguien que te juzga? Vos me preguntaste, me hablaste de la película Joker, el Guasón. Bueno, más allá de que este guasón, la estructura de personalidad era psicótica, yo creo que está expresando otra cosa esta película. Esta película nos está hablando de una sociedad capitalista en crisis, donde los seres humanos no están contemplados integralmente, donde hay una persona que es el emergente y el chivo expiatorio de una sociedad, donde la sociedad capitalista nos desestructura, nos resquebraja en sus íntimos pedazos, somos parte de. Este guasón, cuando me acuerdo en la película, muestran que es el hijo bastardo de un gran empresario. ¿Qué nos está queriendo decir? Que el hijo bastardo de esta sociedad capitalista son las personas que no encajan, las personas que tienen trastornos, que tienen patologías, que la sociedad no sabe dónde ponerlas, que les molesta. Un hijo no reconocido. Entonces, creo que estas patologías, creo que esta sociedad tiene que ser un poco, dejar de lado un poco el tema económico, pensar de otra manera y ojalá esto de la pandemia nos ayude a ir pensando el mundo de otra manera.
mucho se está planteando sobre el mundo que va a venir, sobre este andar, como bien decías, de la pérdida del control, sobre este futuro que mucho no podemos decidir. Creo que es un aprendizaje en sí mismo, más allá de lo que se pierde, de lo que se va perdiendo en este proceso. Pero me pregunto psicológicamente. Digo, yo en un momento y en una transmisión en vivo, al principio creía que era un mundo nuevo, después me fui dando cuenta que tan nuevo no va a ser, porque hay muchísimas personas que se resisten los hechos de racismo, los hechos de violencia de género y un montón de cosas que se han intensificado de alguna forma, que no disminuyeron para nada. Yo me pregunto con el síndrome del topo, que es algo nuevo quizás, o no sé si es nuevo para la comunidad psicológica, pero para mí es nuevo esta costumbre y esta tendencia de, como seres humanos que somos animales de adaptación, como nos solemos decir entre nosotros y nosotras, me pregunto si vamos a terminar como queriendo más estar en casa, generando una experiencia extraña y eventual el salir. Es una consulta, quizás un poco futurológica, pero me la planteó el asunto de este síndrome nuevo que tanto se dice, un poco se alarma y no sé qué riesgos crees que puede traer. Bueno, topos eran llamadas a aquellas personas que durante el régimen franquista tuvieron que esconderse en trincheras o en sótanos para preservar su vida. Entonces pasaron ahí como más de 20, 30 años guardados en esos sótanos y se acostumbraron a vivir de esa manera. Una vez que realmente la situación había mejorado y que podían salir, no se animaban. Elegían quedarse guardados en ese mundo interno que ya habían creado ellos y les era muy difícil. Trasladándolo a los tiempos que corren, muchas personas, en especial los adultos mayores, eligen quedarse en sus casas, se sienten más seguros, contenidos, ya han armado toda su rutina y les es más fácil. Entonces, no quiere decir que sea una patología, pero sí estas personas van a tener que reaprender ciertas situaciones, ciertas conductas, porque no es bueno vivir en el adentro todo el tiempo, porque hay que tener un equilibrio entre el mundo interno y el mundo externo. Entonces, por ejemplo, un día tendrán que salir a dar una vuelta a manzana, al día siguiente irán a hacer las compras, otro día irán a tomarse un café y así sucesivamente. Es un proceso de readaptación. Tengo una inquietud sobre el sistema educativo porque estoy sumergida en él y como docente y muchas veces me pregunto si, así como creo que es necesario intensificar las horas de conciencia corporal, entrenamiento, muchos apelan al proyecto de incluir yoga para estas tendencias que el mundo tanto conduce, ¿no?, a los sentimientos de ansiedad y depresión y que posiblemente lo siga haciendo. Bueno, muchas veces se recomienda la educación en yoga, la educación sexual integral, que no implica solo a lo sexual estrictamente o limitadamente conocido, sino a la psicología también, la ESI. La famosa ESI que a veces genera discusiones y diferencias entre instituciones que deberían estar quizás debatiendo y uniéndose para llegar al objetivo de esa ley, de esa propuesta que tiene que ver con inclusive el amor propio. Alcanza como una gran dimensión de la psicología. Yo me pregunto si también no necesitaríamos en la educación obligatoria también más formación psicológica para identificarnos, para conocer el sistema nervioso, nuestra cabeza, que es tan compleja. Qué buena pregunta, ¿no? Si incorporar la materia psicología a la escuela o a ciertas carreras. Mirando, yo particularmente estoy estudiando profesorado de teatro en Andamio 90 y una de las materias es psicología y otra es didáctica del teatro, con lo cual tengo mucha bibliografía psicológica. Esta bibliografía, conocer a estos autores, nos ayuda a darnos herramientas para poder dar la clase o llegar al alumno de determinada manera. O sea, nos permite adquirir ciertas herramientas e instrumentos. Ahora bien, siempre nos abre la cabeza saber sobre autores, ¿verdad? Nos amplía nuestro panorama. Pero esto es muy diferente a realizar una terapia. Está
estar inmerso en el proceso terapéutico tiene que ver con un vínculo que se crea con el psicólogo, con el psicoanalista, con el terapeuta, una transferencia que se crea, que puede ser positiva o negativa, sobre la cual se trabaja. La transferencia es el vínculo de amor y de odio que se da con el terapeuta y que hace que la terapia funcione, ande, ruede. Después hay un encuadre que es muy diferente al encuadre institucional, escolar, digamos. Hay muchas variables que son diferentes. Una vez, en una charla hermosa con una colega tuya, una psicóloga, me dijo, el ser humano es muy fuerte. Me gusta siempre pensar de cualquier manera la fortaleza con vulnerabilidad, no la fortaleza como el hierro, como algo que es imposible de atravesar. ¿Qué crees vos respecto a esta idea de los seres humanos como fuertes y vulnerables a la vez? Es una capacidad susceptible de ser entrenada y reforzada a cualquier edad. Sin embargo, es muy importante lo que decía un psicólogo muy conocido, Bowlby, con su teoría del apego, que tiene que ver con los lazos vinculares que el niño crea desde chiquito, desde la primera infancia. Si tiene unos vínculos fuertes, si hay un apego, si hay una mirada, de esa manera se va fortaleciendo el yo y le va dando confianza a las personas. A ver, personalmente creo también en el temperamento que trae cada uno, en ese trieb, ese instinto, esa pulsión de vida que hablaba Freud. Esa pulsión de vida que tiene que ver con el eros, con la pulsión libidinal, de comerme la vida, de tener un deseo que me guía, que me va guiando y que hace que yo me mantenga a flote. Gracias, Cintia, por ser parte de Aire Locución, con el objetivo de llegar a vos que nos estás viendo, de abrirte este camino de intercambio, de aprendizaje. Y no te olvides lo que Cintia nos contó al principio, Fundación Helpers, de tu celular, con una app que te bajás, podés estar contenido y recibir atención, consultas e inquietudes por un gran equipo de profesionales. Gracias.